Señor Dios Todopoderoso, te entrego, Señor, este tiempo porque sea tu espíritu y tu palabra la que vaya por delante, que es la que reprende, exhorta, anima, redarguye, instruye, enseña. Y te ruego pues que sea tu palabra la que nos alimente, no la palabra del pastor. Ponme solamente como un mensajero que no se aparta del contenido santo de tu escritura y que tu palabra sea para edificación totalmente de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué aprendemos del arresto de nuestro Señor? En el capítulos anteriores, 13, 14, 15, 16, 17, el Señor lavó los pies de sus discípulos y se dio la última cena, que sería la última cena pascual de la Pascua judía, pero la primera cena cristiana que iba a celebrar, que comenzó a celebrarse. Cristo oró en el monte de Getsemaní y vimos el contenido santo de su oración, de su plegaria por nosotros, la iglesia del Señor. Él también se fortaleció ahí en el monte de Getsemaní porque tenía que tomarse la copa del sufrimiento, la copa del bautismo del sufrimiento, el pago por nuestros pecados. Y el Señor ahí se fortaleció para enfrentar esta hora de tinieblas y de oscuridad, porque era la batalla final en que el Señor vencía. Le quitaba las llaves al diablo del pecado para que nosotros pudiéramos tener entrada al reino de los cielos. Hoy vamos a ver su arresto, un arresto como si fuera de los más buscados, de un forajido, de un malhechor. Comienza la humillación de esa noche. Pero recuerden que Cristo nació humillado. ¿Dónde nació Cristo? En un pesebre, en el peor de las condiciones. Cristo nació en humillación tras humillación. Porque el Señor se hizo hombre y siendo hombre fue hasta la condición de siervo y esclavo del Señor, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hoy comenzamos a ver lo peor de todo, que no hay peor cuña que la del mismo palo, que dentro de las filas de los 12 estaba un traidor. Y el traidor fue el que liderizó, el que iba por delante en la turba que arrestó al Señor esa noche. ¿Qué aprendemos de ese arresto? ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros tenemos más datos de la muerte, desde el arresto hasta la crucifixión de Cristo, más datos que la muerte de Kennedy, que la muerte de cualquier celebridad en el mundo. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque todo estaba profetizado, estaba predicho, y todo tenía que coincidir con aquellos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, que profetizaban el sufrimiento de nuestro Mesías. Entonces, ¿qué aprendemos de ese arresto? Primero aprendemos que el Señor fue arrestado como un malhechor. Si al palo verde le hicieron eso, ¿cuánto le harán al seco? Si nuestro Maestro vino a servir y no a ser servido y dar su vida en rescate por muchos, lo trataron como un malhechor. A la iglesia también se le va a tratar como un malhechor. Vamos a leer Juan 18, 1 al 3. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas fue el que pidió la bolsa de dinero para entregar la cabeza de nuestro Señor, y sabía todo el movimiento. No podía ser un arresto público. No podía ser un arresto cuando el Señor estaba enseñando. Tenía que ser nocturno, con alevosía, con planeación. Y Judas conocía ese lugar para que se diera privadamente ese arresto sin ninguna consecuencia. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, como si fuera un hombre peligroso, de alta peligrosidad.
Estaba totalmente, algo tremendo, una jauría de gente buscando capturar y arrestar al Señor con linternas, antorchas y con armas. Tal como aparece en ese tipo de linchamientos allá por Estados Unidos, cuando estaban persiguiendo con perros a un forajido, a un fugitivo, más o menos era representativo. Linternas, antorchas, con armas. Así fue el Señor. El Señor comenzó su humillación desde el arresto. Desde el arresto fue humillado. Y vamos a ver otro matiz que está en Mateo 26, 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Con un beso entregas al maestro. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y de ahí quedó la práctica que tú tienes, el beso de Judas, traidor, hipócrita, traicionero, una puñalada por la espalda. Y en verdad que ahí podemos ver nosotros, si Cristo dijo que Él había orado para escoger a sus discípulos y uno de ellos era diablo, ¿cuántos diablos habrá en la iglesia de nosotros si no oramos y no escogemos bien a nuestros hermanos? Porque si a Cristo se le filtró un diablo, pero aunque ese diablo tenía que cumplir una escritura porque iba a ser traicionado, pero es una buena enseñanza de que no pongas ligeramente la mano sobre alguien, una responsabilidad de la iglesia, pues tú no sabes quién. Comprueba los espíritus, discierne los espíritus. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces vemos el beso de Judas en aquella noche. Una noche ya que comienza la oscuridad del diablo, ya viene el tiempo donde Dios permitió que su Hijo sufriera todo lo que sufriera, porque Él iba a pagar el pecado por nosotros. Era el tiempo de que la serpiente antigua iba a tomar la guerra, iba a morderle el calcañar, pero el Señor lo iba a cortar la cabeza definitivamente con la victoria en la cruz. Porque no solamente Cristo murió, a Cristo no lo tenemos crucificado en una cruz, Él resucitó al tercer día. Entonces, en Lucas dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba. ¿Qué es una turba, hermano? Una turba, ¿qué es? Una reunión de gente que no tiene cabeza, la turba no tiene cabeza, están llevados, están quizás subsidiados con una platita cada uno. Una turba, que Pablo sufrió muchas turbas en el libro de Hechos. Una turba puede ser cualquier manifestación ciega, no tiene cerebro, van a lo que van, nada más. ¿Y quién es el que dice? Y se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Increíble. ¿Quién era el cabecilla? Judas. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Yo le pregunto, hermanos, si dentro de la iglesia de Cristo no va a haber agentes de Satanás. ¿Creen ustedes que todos somos ovejas? Donde hay ovejas también hay lobos. Y también lobos normalmente vestidos de ovejas. No puedo pensar como pastor, ya después que ya tengo 28 años de pastorado, pero voy para 29, no puedo pensar como un Boy Scout de que todo el mundo está bien. Es increíble encontrarse. Siempre el diablo va a sembrar cizaña en medio del trigo. Inevitablemente va a ser así. Entonces Judas está dentro del círculo de maldad. Y quiero destacar también que así que Cristo fue tratado como malhechor, ¿con quién fue crucificado Cristo? ¿Al lado de quién?
de dos malhechores. El mismo prontuario. Lo único que Cristo decía, el rey de los judíos, y el otro decían quizá homicida, el otro ladrón. Falta ver que porque siempre los judíos y los romanos ponían el título de la condena arriba de la cruz, porque la cruz era una práctica de sentencia romana. Pero Cristo fue crucificado con dos malhechores. Dígame si no fue una humillación grande para ser muertos. Y quiero decirle que así como trataron a Cristo como un malhechor, a la iglesia también le van a tratar como una institución antiderechos humanos, que no estamos con el aborto, que no estamos con la eutanasia, que no estamos con ese asunto de preferencias sexuales, porque el hombre hizo al hombre hombre y mujer. Que sabemos que Dios nos llamó, hay un estándar bíblico, pero ellos le van a llamar a eso antiderechos humanos. ¿Cuál es la única alternativa que tenemos para enfrentar las fuerzas de maldad? Una fuerza que condenó a Cristo como malhechor. Primera de Pedro 3:16, que dice, teniendo buena conciencia, hay que tener la conciencia limpia de que no estamos haciendo nada malo, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, murmuran de nosotros como malhechores, ¿sí? Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cuál es la única forma de silenciar la murmuración de maldad contra la iglesia de Cristo? El testimonio, la buena conducta. Porque la buena conducta no es legalista, es la luz. La gente tiene que ver luz, la luz de los creyentes, de que Dios está con nosotros y que somos la sal de la tierra. Pero si no hay testimonio, la iglesia calla. Si no hay testimonio, la sal se hace insípida. Así que como al Señor lo trataron como un malhechor, no esperemos un trato mejor, un trato mejor. Andemos irreprensibles en este mundo. En segundo lugar, ¿qué me recuerda o qué nos enseña el arresto del Señor? Aprendemos del valor del nombre Yo Soy. El nombre Yo Soy, ¿cuál es el título de Dios? Allá cuando se lo dio a Moisés, lo vamos a ver ahora. Leamos Juan 18, 4 al 9. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ya él sabiendo, porque había orado, ¿cómo era el sudor de Cristo cuando estaba orando? Como grandes gotas de sangre que caían de su frente. Oraba intensamente, fervorosamente para este acto. Y él sabía lo que le iba a sobrevenir. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. El término Nazareno era despectivo. ¿Se acuerdan de Natanael? Uno de los primeros discípulos que dijo Natanael, ¿acaso habrá algo bueno de Nazaret? ¿Habrá algo bueno que salga de Nazaret? Y quedaron con el título Nazareno para arriba y Nazareno para abajo. Despectivo. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando le dijo, yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. Es el nombre divino. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron a tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pero pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Ya él agregó una frase adicional, no, yo soy solitario. Y esto de que no, y dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Ese es el buen pastor, que su vida da por sus ovejas. Aún sus discípulos no fueron arrestados con él. El Señor se lo había dicho a los discípulos, que iba a ser arrestado, que iba a ser martirizado, que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, pero al tercer día resucitaría, que al arresto todos ahí iban a huir,
Y dice Pedro, ellos huirán, yo no huiré. ¿Se acuerdan eso, verdad? La prepotencia de Pedro, la soberbia, la autosuficiencia. Huirán ellos, yo doy mi vida por ti. Y para demostrarlo, ahora va a sacar la espada y le va a llevar la oreja al sirviente Malco, diciendo, yo dije la verdad. Pero después iba a negarlo 3 veces delante de mujeres, con el perdón de las mujeres, pero en el tiempo, déle gracias a Cristo. Cristo fue el que le dio el valor a la mujer. Porque si nos vamos a la cultura budista, musulmana, y vamos más para atrás, la mujer era un objeto. Así que el valor del gran yo soy. En Éxodo, cuando el Señor le da el título a Moisés, Éxodo 3, 13 al 14, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, está haciendo el planteamiento, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Usted ve que Cristo, el Señor nos dice, yo fui, o yo seré, yo soy. El eterno presente. Y el creyente también vive, así como es Dios, el creyente vive en un eterno presente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, presente. Todas las promesas del Señor Jesús son presentes. El futuro está vedado. El futuro pertenece a Dios. Ebenecer, hasta aquí me ayudó Jehová. Mañana es de Dios también. No estamos autorizados para estar haciendo un espíritu de adivinación en qué nos pasará mañana. Porque el yo soy vive en un eterno presente. Y Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. No existe otro buen pastor que da su vida por sus ovejas. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es el yo soy? Cristo Jesús, manifestado en carne. Por eso que Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. El gran yo soy es nuestro Señor. Pero Él tenía que morir. Era obligatorio, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tenía que ser sacrificado. Así que nadie podía impedir el momento de la hora de su muerte, porque era necesaria para el perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y aprendemos también, en último lugar, que Dios no necesita defensa. Cuando Él va a hacer un plan, Él va a hacer un plan que nadie puede hacer por Él. Nosotros somos instrumentos de Dios, pero Él es el autor de todo. El autor y consumador de la fe es Él. En Juan 18, versículos 10 al 11, aquí termina nuestro texto. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, viene Pedro y saca su espada samurái ahí, la desenvainó. Voy a demostrarte que mi vida doy por ti. E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco, aquí está el nombre de él, siervo del sumo sacerdote. Entonces Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. La copa del sufrimiento. Cuando él oraba, el Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice el Señor, no, tienes que tomarte la copa del sufrimiento. Y él te la tuvo que tomar. Así que era necesario que él sufriera todo lo que está sufriendo y comenzando a sufrir. En Marcos 14,
47 al 50, vemos cómo el diablo trabaja en oscuridad. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, esta turba ciega, como si fuera a agarrar al gran forajido. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Dejándole, huyeron. Y no es algo achacable, porque el Señor también se lo dijo que iba a ser así. Que iba a ser así. Dios no necesita una defensa nuestra. Y me gusta cómo el apóstol Lucas retrata también el incidente. Lucas 22, 49 al 53. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos espada. Es nuestro momento de la guerrilla cristiana, levantarnos contra el poderío o la oligarquía de los sacerdotes. Es necesario sacar la espada a cada uno. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Así que se arregló por ahí mismo la herida. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido con él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Las peores cosas ocurren de noche, es oscuridad, y este arresto era un arresto ilícito, un arresto. Teniendo a Cristo todos los días en el templo, lo van a arrestar de noche. Entonces, otra vez, el Señor no requiere defensa humana. Y me gusta más todavía Mateo 26, 52, 40, 54. Yo no puedo tampoco decir lo que acabo de decir. Me gusta más, digo, toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú crees que yo no puedo ahora mismo invocar al Padre y mandar un ejército celestial para acabar con esta turba de indisciplinados? Pero, aquí viene, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Nadie mató a Cristo, estaba ya predicho por el Señor que tenía que ser así, que el Cristo iba a ser despreciado, no le vimos atractivo en él. ¿Cómo se cumplirían las Escrituras? El mismo Señor tuvo el control, el dominio propio. Gracias a Dios que el Señor es el Señor. Si hubiéramos sido nosotros los que íbamos a ser crucificados, ayúdanos, Señor, manda, Señor, el ejército. Y no se cumple ninguna escritura. Pero gracias a que el Señor es el Señor. Manso y humilde de corazón. Manso, porque obedece todo lo que el Padre Celestial. Por eso que dice la Escritura, que fue obediente en todo. Todo lo que hizo Cristo es para agradar al Padre Celestial. Pero el Señor no requiere defensa. Tú con esa espadita, ¿qué vas a hacer? Yo puedo mandar un ejército de hombres, pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Tengo un asunto de aplicación aquí. Hermano, yo le exhorto a usted que no tenga el beso de Judas. Oye, pero pastor, qué exageración compararme con Judas. Pero sí podemos ser Judas cuando alabamos al Señor y llevamos una vida contraria en el mundo. Estamos diciendo que alabamos, te amamos, te besamos,
Pero resulta que en la vida del mundo somos contrarios y enemigos de Dios. ¿Eso no es de Judas? ¿Eso no es traición también? Los actos nuestros dicen si somos de Cristo o no. Inclusive voy a hacer un texto un poco pesado, pero primera de Juan 2, 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Esta es la mejor definición de anticristo de la Biblia. Mira que el Apocalipsis no usa la palabra anticristo, usa bestia. Pero ¿quién viene siendo anticristo? Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Dónde están? ¿De dónde salieron los propios anticristos? Del mismo cuerpo del Señor, como Judas. Los nicolaitas. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todo el que dice que es. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, gloria sea al Señor. Tenemos la unción del Santo. ¿Cuál es la unción del Santo? El Espíritu Santo en nosotros. Y conocéis todas las cosas, gloria a Dios, que Dios hace que el hombre espiritual discernamos las cosas de Dios por el Espíritu Santo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cristo dice que el Señor es santo y no hay tinieblas en Él, no hay mentira en Él. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ahí está la mentira del diablo. Todo el espíritu de anticristo que hay en el mundo es negar que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados y darnos vida eterna. Ese es el espíritu del anticristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre, al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo peor, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El apóstol Pablo también llegó a decir que después de mi partida entrarán al rebaño, ¿qué? Lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Y por tanto tenemos que enseñar bien la palabra de verdad para que mantengamos la verdad y no dejemos seducir por la mentira. Así que es posible tener el beso de Judas. Te alabo, Señor. Te alabo y estoy haciendo un poco de bribonadas atrás, escupiendo el rostro del Señor. ¿Cuál fue el pecado más grande de Judas? A ver, ¿en qué se centró el pecado de Judas? La avaricia, gloria sea al Señor. El amor al dinero. Después que aquella mujer derramó el perfume de nardo puro sobre el cuerpo de Cristo, Judas dice, oye, qué desperdicio, hubiéramos repartido todo esto entre los pobres, ¿cierto? Por lo menos 300 denarios se hubieran vendido en este perfume carísimo. Pero es que él pensó, él no estaba pensando, él de boca decía que para los pobres, pero él dice, se me perdió esa coima, se me perdió esa rebusca. Qué cosa. Y fue tal la rabia que tuvo, el enojo que tuvo, que fue donde los sacerdotes y le dice, ¿cuánto me dan para entregárselo? Porque perdió la oportunidad de la bolsa. Porque dice la Escritura, y dijo el propio Señor, en la misma Escritura dice, no porque se preocupara por los pobres, sino porque sustraía de lo que caía de la bolsa. ¿Y cómo terminó aquel avariento? Ahorcado. Pero bien, una pregunta para irnos ya yendo. Usted sabe que en tiempos de mi juventud universitaria había movimientos con una tendencia religiosa que se llamaba Teología de la Liberación.
Es decir, que el hombre supuestamente de fe tenía que contribuir a la liberación de los oprimidos en el mundo. Nos llama a nosotros, el Señor, a usar la espada, las armas, a usar algún tipo de violencia para poner en práctica la vida de fe. No. El Señor nos ordena en su palabra, id y predicad el evangelio al mundo. ¿Y qué dice también Mateo? Id y haced discípulos a todas las naciones, no tomar espada. Y también, ¿sabe por qué se lo digo? Porque hubo una parte en la historia cuando supuestamente, ustedes habían escuchado la guerra de las cruzadas, que los reinos de Europa se unieron para echar afuera a los árabes que se habían tomado Tierra Santa y el sepulcro de Cristo había sido invadido por los enemigos de la fe. Y se formó la Guerra Santa. Y usted sabe que cuando uno le habla a los musulmanes, ellos te sacan, ustedes fueron los agresores, vinieron con Guerra Santa contra nosotros. Estábamos nosotros, supuestamente los que decíamos que éramos cristianos, a hacer una guerra santa por la tierra santa de Jerusalén, en nombre de Cristo, y que ponían en el escudo la cruz de Cristo, los cruzados, Ricardo Corazón de León. ¿Eso sirvió de algo? La Biblia dice, no matarás. La forma de conquistar al mundo es a través del Evangelio. Sin embargo, yo les digo, mira, cuando me hacen ese tipo de comentario, pues, de que ustedes hicieron la cruzada, yo les digo, mira, eso estuvo mal, eso no era una actitud cristiana, no es bíblica, porque el Señor dice, no matarás. Pero yo no sé, ustedes allá en el Corán justifican la yihad, la guerra santa, no para defender la fe, sino para imponerla, y ahí viene el tartamudeo, ¿no? Pero nosotros no estamos llamados para usar la guerra, para tomar la espada. No, ni para una teología de la liberación, sino para predicar el evangelio al mundo entero. Porque cambiando la vida del hombre cambia la estructura de lo demás. Cuando nosotros, porque todo hombre está esclavo del pecado y solamente el evangelio lo libera y puede decir las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es nuestro ataque, nuestra guerra? Predicar el evangelio. Y Satanás se va a oponer de todas formas a predicar al evangelio. Y todo se decía, la justificación de esta guerra santa, estamos hablando de siglos atrás, era para recuperar Tierra Santa y recuperar queremos que custodiar el sepulcro de Cristo. ¿Qué sepulcro de Cristo? Cristo resucitó. ¿Y quién ha ido a Jerusalén aquí a ver la tumba vacía para ver si era verdad? Lo creemos por fe, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. No tengo que mandarme una postal para verificar si la tumba de Cristo vacía, ni tengo que ir a la Jerusalén para saber que esto efectivamente fue así. Y déjame decirte algo, la Jerusalén actual no es mi Jerusalén ni mi Tierra Santa. Mi Tierra Santa es la nueva Jerusalén, la que vamos a tomar posesión, nueva de paquete, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, no vamos mirando para atrás. Digo, no, pero es que era necesario tener una custodia. Por favor. Después vienen los árabes allá en Jerusalén vendiendo los clavos de Cristo, una réplica de los clavos de Cristo. Entonces, hecha por mano árabe para vendérselo a los cristianos. O el manto de Turín, o que si el pedacito de la cruz. Nosotros no estamos para adorar reliquias, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Aleluya. Aleluya. Con la palabra de Dios y el Espíritu Santo y la iglesia de Cristo, con sus dones repartidos en la iglesia, ya la obra de Dios está completa. Y no sé por qué puse este texto de último. Debía estar antes. ¿Cómo puede ser? Es que me he quedado con el asunto de Judas, ¿sabe? ¿Cómo puedo ser yo Judas?
Ya sabemos, con esa esquizofrenia de que soy cristiano el domingo y el lunes soy diablo. ¿Cómo yo puedo quedar siendo con un beso de traicionero? Y termino leyendo Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. ¿Cuándo uno comete adulterio? Cuando eres infiel, ¿verdad? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios, punto. Entonces el beso de Judas está al alcance de todos. Una amistad con el mundo es enemistad contra Dios.